Hermanos, buenos días en el Señor. Buenos días. Vamos a Gálatas 5, 22 al 24. Nos dice la palabra del Señor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. Señor Padre Santo, nuestro Dios Todopoderoso y amado, una vez más, Señor, venimos a ti, Señor, en fe, en arrepentimiento, a clamarte, Señor, que nos hables, que nos guíes, Señor, que uses, Señor, esta boca inmunda, Señor, para que proclame tu palabra y tu evangelio, Señor. Nos ponemos en tus manos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermano, venimos hablando de una serie. La guerra entre la carne y el espíritu no es más que la guerra entre el pecado y la santidad. Hoy vamos a hablar del gozo. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hermanos, no podemos negar que la iglesia moderna nos ha llevado desafortunadamente a dudar de las emociones, y por eso algunos han convertido sus reuniones en ritos fríos, desapasionados, y han convertido la solemnidad en aburrimiento extremo, en los cuales hay ausencia de cualquier tipo de emociones. Lo mismo ha pasado con la fe. Se ha convertido en una fe fría, sin gozo, lo mismo que sus vidas. Contrario a esto, la Escritura está llena de emociones: alegría, tristeza, temor, gozo, dolor, aborrecimiento, etcétera, etcétera. Una de las palabras que más encontramos en la palabra de Dios es precisamente gozo. Está más de 200 veces en la palabra del Señor. Esta aparece desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero como se ha dicho, debido al abuso que han hecho las falsas iglesias de las emociones, en especial de las alegrías, el gozo ha llegado a verse con no buenos ojos. Por eso es necesario crear una diferencia desde la fe entre emoción y emocionalismo, entre el gozo espiritual y la alegría carnal. Es aún más, podríamos decir que la diferencia es muy similar a la misma que da la Real Academia de la Lengua, o que ésta establece entre el gozo y la alegría. De acuerdo a la RAE, el gozo es sentimiento de complacencia en la posesión, recuerdo o esperanza de bienes o cosas apetecibles. Tiene como sus sinónimos placer, gusto, disfrute, deleite, satisfacción, regalo, complacencia, fruición. Frente a la alegría nos dice la RAE que simplemente es un sentimiento grato y vivo que suele manifestarse con signos exteriores. Sus sinónimos son contentamiento, júbilo, regocijo, alborozo, euforia. Para no extender más en estas definiciones, podríamos decir que la alegría puede ser un sentimiento momentáneo y el gozo un sentimiento duradero, algo que se experimenta constantemente. De la misma forma, el gozo espiritual es una emoción duradera que debe ser permanente, y contrario a esta, la alegría o el gozo carnal es una simple emoción pasajera. La iglesia moderna hincha los corazones de la alegría, o mejor, hincha los corazones con alegrías momentáneas por medio de emocionalismos que duran un corto lapso de tiempo.
ya sea el momento de concierto. Algunas personas que tengan celo por la palabra del Señor dirán, conciertos. Sí, desafortunadamente han metido el mundo a la iglesia, como conciertos del mundo. O también ya sea lo que dura el servicio o la actividad en que se participa. Hasta ahí llega la felicidad, el falso contentamiento. Pero unas horas después, solo hay vagos recuerdos de esas alegrías pasajeras. Incluso podríamos decir que otra diferencia se puede centrar en los propósitos de los sentimientos y de las emociones. Por ejemplo, en las iglesias de sana doctrina, las canciones de alabanza son para adorar a nuestro gran Señor y Salvador, a nuestro poderoso Dios. Y claro, que en esta acción aparece el gozo verdadero. Aunque no se cuente con estruendosos instrumentos musicales, ni aparezcan grandes y voces magníficas, el gozo se ve en la iglesia del Señor. Claro, valga la redundancia, es el gozo de adorar a Dios y de sentirnos hijos de Él. En la iglesia moderna, la alabanza se utiliza especialmente para atraer a los jóvenes, que por lo general son ávidos de emociones y buscan constantemente sentimientos de alegría. Entonces aparece el grupo musical, por no decir orquesta, que mezclando ritmos, voces muy bonitas y letras motivantes, elevan los ánimos y llegan a altos niveles de emocionalismo que confunden con el regocijo dado por el Espíritu Santo. Pero luego de estas emociones no tienen problema para ir a un bar, sentarse a hablar mundanalidades o perder el tiempo viendo una película o un programa de televisión mundanos. Hasta ahí les llega el gozo. Por el contrario, la alabanza y el servicio en la iglesia de sana doctrina hacen que el espíritu se exalte, así no hayan altos niveles de emocionalismo. Y esta exaltación lleva permanentes reflexiones sobre si llevamos o no una vida entregada al Señor. Nuestro cántico fue una verdadera alabanza a nuestro Dios y a nuestro Salvador. En el mundo sucede lo mismo que en las iglesias de falsa doctrina. La gente busca alegrías, altos niveles de emocionalismo, pero en realidad estos, como hemos dicho, duran poco tiempo. Por esto los pecados cada vez son más graves, porque terminan buscando la felicidad en todas las vanaglorias del mundo, sin encontrar nunca un gozo pleno ni una alegría permanente. Por eso la gente del mundo vive frustrada y amargada, porque no encuentran un gozo, una felicidad permanente que llene sus corazones. Hermanos, y nosotros sí vivimos con alegría permanente, con gozo en el Señor. Hoy vivimos como el mundo, buscando falsas alegrías y luego llenos de amargura. Sí, pensemos y clamémosle al Señor para que nos dé su gozo. Una de las mejores descripciones del gozo nos la da el apóstol Pedro en Primera de Pedro 1:8. Dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Ese sí es un verdadero gozo, un gozo inefable y glorioso. Eso es lo que genera nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Un gozo inefable y glorioso, un gozo inexplicable, un gozo tan maravilloso que nuestra mente humana no puede describir. Y además es un gozo glorioso, lleno de glorias por venir y de glorias también permanentes. El gozo del mundo, por grande que sea, tan solo
es una alegría pasajera. Tan solo es una explosión de alegría momentánea que pasa rápidamente. Hermanos, ¿por qué es tan grande y perfecto el gozo en la fe? Es decir, el gozo en el Cristo. Como siempre, vayamos a la Escritura. Acompáñenme a Efesios 2, 4 al 6. Nos dice la palabra del Señor: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Nuestro gozo es grande, porque sabemos que alguien nos amó primero, con un verdadero amor, porque el Señor se dio en sacrificio por nosotros, porque fue tan grande su amor, que no dudó en dar hasta la última gota de su sangre, en redención por nuestros pecados. Nuestro gozo es porque nos dio vida a nosotros, estando muertos, como dice la palabra, en delitos y pecados. Nuestro gozo es porque nos rescató de las garras de Satanás y de nuestras malas maneras de vivir, porque nos quitó esos trapos de inmundicia que teníamos y nos dio vestidos limpios y resplandecientes, porque nos sacó de nuestra oscuridad a su luz admirable. Y dice también Pedro: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Para un regalo eterno, un gozo eterno, un gozo permanente en Cristo. Este es el motivo de nuestro gran gozo, que el Señor nos ha dado salvación a nuestras almas, que nos ha librado de las llamas del infierno a donde íbamos, el cual, tenemos que decir, hubiera sido el justo pago por nuestros delitos y pecados. Pero Él en su misericordia nos amó y nos salvó. Y es una salvación eterna. Amén. Por eso nuestro gozo es permanente y constante. Amén. Hermanos, ¿cuáles eran nuestras obras antes de Cristo? ¿No eran las obras de la carne? Pues vamos a ir a Gálatas 5, 19 al 21. Nos dice la palabra del Señor: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Hermanos, ¿en cuántos pecados de estos caímos? ¿En cuántos pecados de estos vivíamos? ¿Cómo era nuestra vida anterior? Llena de inmundicia y tristeza. Pero el Señor, en su inmensa misericordia para con nosotros, nos llamó, nos dio convicción de pecado, nos concedió arrepentimiento, nos lavó de nuestras inmundicias y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Hermano, no solo nos salvó. Miren lo que dice la palabra del Señor, yo la estoy citando. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Qué otra alegría? O mejor, ¿qué otro gozo puede ser similar? De esclavos del diablo sumidos en la inmundicia, pasamos a ser adoptados como hijos de Dios. Quitó la ira sobre nosotros y nos dio su misericordia. Fuimos hechos
real sacerdocio y nación santa. Hermanos, pensemos en una alegría del mundo. ¿Cuáles son las alegrías que tiene el mundo? Las vanaglorias. Pensemos en las vanaglorias para los jóvenes. Para muchos la mayor alegría es el día de grado de bachiller, a los que llevan a sus hijos a que los adoctrinen, o el grado de la universidad. En el mundo ese día hay fiesta, celebración, y el homenajeado salta de felicidad. Pero el día siguiente todo sigue igual. Vuelven las tristezas, las decepciones, vuelven los pecados y otra vez a buscar alguna alegría. Pensemos en el nombramiento de gerente de alguien con un gran sueldo. La felicidad dura unos cuantos días. Dura hasta cuando las grandes responsabilidades y las preocupaciones de su trabajo prontamente se convierten en cargas pesadas para sus hombros. Y su sueldo cada vez se verá más reducido debido a los grandes gastos que su nueva vida llena de vanidades conlleva. Y nuevamente aparece la tristeza y la preocupación. Incluso, pensemos en una cosa maravillosa. La persona que sobrevivió a un accidente fatal y luego de estar inválido vuelve a caminar. Puede ser una alegría más duradera. Cada día que se levante dará gracias a Dios por volver a caminar, si es creyente. Pero en verdad no nos digamos mentiras. Aún una alegría de estas es temporal, porque la cotidianidad hará que el caminar se vuelva otra vez una cosa normal. Y en el corazón inestable de los hombres pronto aparecerán de nuevo las preocupaciones, las tristezas y el pecado. Y no faltará el que diga: ¿por qué no me morí? ¿A esto que he vivo? ¿Por qué sucede esto? Precisamente porque todo en la vida es temporal y el corazón del hombre es engañoso. En el pecado del hombre nunca hay gozo perfecto. Nunca hay nada que sacie su codicia de alegría. Pero esto sucede sobre todo porque el hombre sin Dios no es nada. Los multimillonarios que han perdido todas las crisis económicas han terminado por lo general en el suicidio o en el manicomio. Y los que sobreviven a la desgracia terminan llevando una vida de amargura. Claro, habrá alguno que se levante y vuelva a llenar su corazón de codicia y de poder, pero luego, como dice la Escritura, su risa se convertirá en llanto, porque hizo sus tesoros solo en la tierra, en donde la polilla y el orín corrompen. Y como no hizo tesoros en el cielo, vendrá pronto el llanto y el crujir de dientes. Ese es el problema de las alegrías terrenales, que son pasajeras. Incluso, hermanos, los mismos discípulos del Señor sintieron gozo por algunas cosas que hicieron. Se sintieron felices. Y el Señor les dijo. Vayamos a Lucas 10, 17 al 20. El Señor había mandado a 70 en misión. Y dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis
de que los espíritus se sujeten. Eso va a ser momentáneo. Sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ese sí es un regocijo perfecto, de que el Señor haya escrito nuestros nombres en el cielo. Claro, hermanos, que sentimos gozo, que el Señor haya limpiado, nos haya limpiado de nuestros delitos y pecados, de las inmundicias que traíamos. Pero ese gozo crece cuando vemos que el Señor lo hizo para darnos vida eterna junto con Él. Que no es solo moralidad, no es solo apartarnos del pecado, es poner nuestra esperanza y nuestra fe en el único que nos puede dar salvación. Como el premio es eterno, así el gozo es inefable y glorioso. Por eso el verdadero creyente se goza en todo lo relacionado con el Señor. Nos dice el Salmo 119, 14 al 16. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. Mira esa expresión tan maravillosa. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos y me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Hermano, si uno no logre memorizar una a una la palabra del Señor, siempre está presente en nuestra mente y en nuestro corazón, en los momentos de alegría y en los momentos de dificultad. Contrario a los falsos creyentes, que solo lo tienen en los momentos de tristeza y en la alegría se apartan del Señor. El creyente se goza de andar en las sendas del Señor, en trasegar por el camino estrecho. Se goza en entrar por la puerta angosta. No importa lo que deba hacer, no importa lo que deba padecer, incluso no importa lo que deba invertir. Nos dice la palabra del Señor en Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra el campo. Amigo, ¿encontraste a Cristo? Por decirlo de alguna forma, porque sabemos que el que nos busca es Él. Pero vamos a preguntar, amigo, ¿encontraste a Cristo? Dalo todo por Él. Pídele a que te ayude a mortificar todo pecado. Pídele que te dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pídele que te ayude a aborrecer el mundo y las cosas que están en él. Deja toda tristeza, deja toda amargura. Pídele que te ayude a apartarte de todo lo que te aparta de Él. Déjalo todo y ve por la perla de gran precio. Ese es el Señor, lo más preciado que nos ha dado el Padre. Hermanos, sabemos que ninguna buena obra nos lleva a la salvación, pero también sabemos desde la Escritura que nuestras buenas obras regocijan a nuestro Creador. Nos dice la palabra del Señor en Eclesiastés 9:7. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Cuando vivimos en el camino del Señor, el Señor se agrada de nosotros. Amén. Porque el amor de Dios por nosotros es permanente. Por eso nuestro gozo debe ser permanente. Por eso no nos regocijamos en las vanas alegrías de la vida, sino que nos llenamos de gozo ante las promesas de nuestro Dios. Cuando nos miramos al espejo para autoexaminarnos,
para ver si estamos en la fe y vemos nuestras debilidades. Oramos de una vez para que el Señor nos siga dando victoria contra nuestros pecados. Y no desfallecemos, sino que nos gloriamos en las promesas que nos da el Señor. ¿Cuáles son esas promesas? Nos dice la palabra del Señor en Filipenses 1:6. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. Sabemos que aún somos imperfectos. Sabemos que aún damos morada al pecado. Pero también sabemos que día a día el Señor nos va perfeccionando para el día de Cristo Jesús. Amén. Por eso, como lo hemos dicho, nos gozamos en todos los caminos del Señor, en especial en su palabra y en su ley. Vayamos al Salmo 119, 9 al 16. El Salmo 119, 9 al 16 nos dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová. Enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza, volví a decir. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Son las únicas leyes que producen alegría y gozo en nuestros corazones. Hermanos, el verdadero cristiano obedece al Señor en todo, incluyendo en sus estados de ánimo. ¿Por qué decimos que en sus estados de ánimo? Porque el Señor también nos dio una orden. Nos la dio por medio de Pablo. Nos dice: estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Hermanos, vivimos gozosos todos los días. Nos despertamos con gozo. Nos acostamos con el gozo del Señor. Caminamos en el gozo del Señor. Cuando la gente nos ve en nosotros reflejado el gozo por el Señor, el gozo de nuestra salvación. O vivimos con la tristeza del mundo, con la amargura. También nos dice la palabra del Señor en Filipenses 4, 4 al 7. No lo dice. Siempre hemos dicho que el Señor habla por medio de órdenes. Y nos da una orden. Esas órdenes maravillosas y benditas. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Hermanos, ¿no alcanza el salario? ¿Cuántos no hemos visto la mano del Señor en esos momentos? Yo creo que todos la hemos visto. Por eso el Señor nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El verdadero cristiano no va a preocuparse, ni a lamentarse, ni siquiera ir a pedir prestado. Clama al Señor, ora, ruega.
Y como hemos dicho, todos hemos visto la mano del Señor, su mano misericordiosa. Y nos dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tampoco es una paz cualquiera. No es la paz del mundo. Ahorita van a intensificar la guerra en Europa. ¿Y sabe por qué la van a intensificar? Porque quieren llegar pisando duro a la mesa de negociaciones. Qué cosa tan absurda. En nuestro país sucede lo mismo. Van a negociar y los grupos armados intensifican la guerra, matan una cantidad de gente para llegar pisando duro a la comisión de paz. Eso es paz. Eso no es paz. Por eso es que esos procesos de paz no duran nada. No duran nada. Porque no tienen al Señor. Porque no le claman por una paz duradera. Por una paz que sobrepase todo entendimiento. Porque es que esa es otra paz. La paz del Señor es una paz diferente. Es la verdadera paz. Es la paz del regocijo. Es la paz de la alegría en medio de la tribulación. Nos dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, preguntémonos una vez más. En primer lugar, ¿en verdad obedecemos al Señor en todo? Como preguntábamos ahorita, ¿vivimos siempre llenos de gozo y regocijo en el Señor, sabiendo que estamos bajo su abrigo y protección? ¿O nos afanamos y nos desesperamos en los momentos de angustia y dificultad? Recordemos nuevamente la historia de Pablo en su viaje misionero antes del naufragio. Vayamos a Hechos 27, 33 al 38. Volvamos a imaginar esa situación. Ya hemos hablado de esa historia acá muchas veces. Pero volvamos a imaginar. Nos dice, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Entre la turbulencia y la preocupación no podían comer nada. Y les dice Pablo, por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Yo no me imagino la calma con que hablaría y la contundencia con que hablaría. Y dice, y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, no había pasado la turbulencia, eran las palabras de alguien que habla lleno del Espíritu Santo. Dice, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al pan. Era tanta la preocupación y la zozobra que ni siquiera habían hecho lo que tenían que hacer para zampar. Ni siquiera habían desocupado el barco para aligerar la carga. Nos dice que eran 276 personas, de las cuales podemos asegurar que solo Pablo y sus acompañantes habían estado comiendo durante estos 14 días. Los demás, llevados por las angustias y los trabajos, no habían podido probar alimento alguno. 14 días de vigilia, agobiados por la preocupación y el peligro. No imagino cuántos mirarían a Pablo y a sus amigos con desdén y asombro, viéndolos
orar con calma y muy posiblemente dormir con mucha tranquilidad. ¿Y los demás? A lo sumo nos podrían despertar las fuertes olas. Cosa inimaginable para muchos. Pero recordemos que ellos contaban con la paz del Espíritu Santo. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuánto le dirían a Pablo? ¿Comer? ¿Para qué si nos vamos a morir? No. ¿Qué? Pongámonos a hacer otra cosa. Lloremos. Pero él partió el pan y oró. Hermanos, este es nuestro comportamiento en los momentos de dificultad. Un terremoto. ¿Somos los primeros en salir gritando, aullando? ¿O somos los primeros en calmarnos, clamarle al Señor y decir, organicemos, salgamos en la calma que necesitamos salir? Así hacemos siempre en los momentos de dificultad. Nuestro corazón permanentemente está con gozo en el Señor. O como hemos preguntado, vivimos abrumados por las circunstancias. ¿En verdad nuestro corazón vive con gozo constante? ¿O vivimos como con el mundo, con preocupación constante? Todo nos aflige, todo nos hace dudar, todo nos lleva a preocupación. Hermanos, ante los rumores después de la pandemia, de que venían nuevas dificultades, todavía nos siguen amenazando y gran escasez, nos alarmamos, nos preocupamos cuando pensamos en ello, o nos tranquilizamos en el Señor, siendo diligentes y tomando en oración algunas precauciones, porque el mundo se alarma y grita, pero no toma precauciones, y nosotros oramos, nos calmamos y le pedimos al Señor que nos dé sabiduría de cuáles son las conspiraciones y cuáles no. Para allí el hermano Marco nos habló de eso en la prédica antepasada. Hermanos, he hablado del corazón, porque a veces nuestros rostros son más engañosos. Algunos nos dicen que tenemos cara de piedra, aunque nuestros corazones estén llenos de paz. Otros viven llenos de temor y de miedo, aunque sus caras reflejen tranquilidad. Nosotros, hermanos, debemos tratar de llevar uno y lo otro. Hermanos, no puedo ignorar que la palabra del Señor y esta prédica me hizo meditar sobre nuestros estados de ánimo permanentes. Uno se pregunta, ¿en verdad vivimos gozazos en el Señor? ¿De verdad vivimos a diario con el gozo en Cristo? ¿Nuestro diario vivir es un gozo y una alegría en el Señor? ¿O vivimos, como hemos dicho, como los incrédulos, llenos de preocupaciones, de iras, contiendas, y explotamos ante la menor chispa? Vio a diario a las personas que se irritan por todo. Si uno va en carro es terrible. Si uno se sube al Transmilenio es peor. ¿Sí? Ya uno le da miedo hablarle a alguien. Por eso es que cuando predicamos, oramos. Hermanos, vemos eso en las personas. Pierden la paz en cualquier momento. La gente vive enojado en todo momento. Y ni se diga cuando uno les pregunta, ¿y cómo le va? Cuando no hay confianza dicen, bien. Con una cara de desespero que no pueden con ella.
Cuando hay ciertos niveles de confianza, digo ciertos niveles de confianza porque gracias al Señor, nuestra gran confianza no está con la gente del mundo, sino con nuestros hermanos. Algunas veces dicen, bien, con una cara de lamento que no pueden con él. Y si uno le da el espacio, entonces aparece el lamento y una gran lista de quejas. Volvamos a preguntar, hermanos, ¿en verdad vivimos en el gozo del Señor? Agradecidos inmensamente de que nos ha dado un nuevo nacimiento, confiados en que en nuestro Señor Jesucristo seremos salvos. Vivimos con gozo, seguros en Cristo, en que hemos sido adoptados como hijos de Dios. Vivimos gozosos, añorando la Jerusalén celestial, o vivimos con esa cara del mundo. ¿Cómo les va? Bien, gracias al Señor. No, bien, pero es que me duele la garganta, me duele la espalda, me duele, vienen todas las quejas. Así vivimos. Vivimos atormentados por lo que puede pasar. Recordemos que si bien el Señor nos acompaña y nos protege, Él no pocas veces permite que pasemos por dificultades y pruebas. En esos momentos está presente el gozo en el Señor y nos refugiamos en la oración, o aparece la angustia y el desespero. Hermanos, no podemos mentir y decir que no van a haber momentos de angustia, porque los hay. Lo que es necesario es que nos preguntemos si en esos momentos de angustia que van a aparecer y han aparecido, nos hemos dejado ganar de la angustia, de la tristeza, del desespero, o si rápidamente hemos ido en busca de nuestro Señor en oración y súplica. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento únicamente nos la puede dar Él. El gozo únicamente nos lo puede dar Dios. No es una obra humana, es una cosa del Espíritu Santo, es un fruto del Espíritu Santo. Hermanos, sabemos que el mismo Señor vivió momentos de dificultad. Como hombre que era, tuvo momentos de verdadera agonía previos a su sacrificio. Como Dios, sabía lo que venía, lo que tenía que padecer. Por eso como hombre alcanzó a tener momentos de agonía. Pero prontamente fue al Padre en oración. Vayamos a Lucas 22, 39 y 44. Lucas 22, 39 y 44. Nos dice la palabra del Señor. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. No lloró gotas de sangre de preocupación, sino sudó gotas de sangre, ¿cierto? Por su oración, dice, y estando en agonía oraba más intensamente. Apareció la agonía e intensificó su oración. Como nos lo muestra la Escritura, el Señor como hombre tuvo momentos de angustia.
como hemos dicho, conociendo plenamente los sufrimientos que le infligirían y la ira del Padre que recaería sobre él. Pero de una vez fue al Padre en oración, aunque desde un inicio ya había dicho: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nuestro Dios fue ejemplo de oración en todo momento. Y para ese instante, el Padre le envió un ángel para fortalecerlo. El Señor no dio espacio a la angustia, sino que, como dice la Escritura, fue al Padre en intensa oración. Hermanos, si somos fieles al Señor, el Señor nunca nos dejará solos. Enviará su Espíritu para fortalecernos y darnos recursos. Pero para eso es necesario que confiemos en Dios. Para eso es necesario que rindamos nuestras vidas a Él, que andemos con gozo y seguridad, y que cuando venga la aflicción, oremos intensamente. Los apóstoles también fueron ejemplo de gozo en los momentos de dificultad, tanto por la causa de Cristo como en sus vidas cotidianas. Vayamos a 2 Corintios 12, 7 al 10. Segunda de Corintios 12, 7 al 10. Nos dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, hablando el apóstol, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Mira esa humildad con que está hablando con humildad, no con llanto ni con tristeza. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Oh, hermanos, el mismo apóstol nos da la principal causa del regocijo en los momentos de dificultad: por amor a Cristo. Pero nos había dicho cuál era el vehículo, Pedro ya nos había dicho cuál era el vehículo: la fe. Y el propósito para nosotros: la salvación. El amor a Cristo en fe para nuestra salvación. Hermanos, ¿nos regocijamos en nuestras debilidades? ¿Amamos a Cristo? Ahorita lo vamos a volver a preguntar. ¿Amamos a Cristo, verdad, de todo corazón? Como sabemos, las falsas iglesias venden prosperidad en abundancia y una vida sin dificultades. Por eso el gozo de ellos es una alegría flash, superficial, porque lo único que buscan es prosperidad económica y una vida sin dificultades. Pero la palabra del Señor nos dice una y otra vez que es necesario que pasemos por pruebas y tribulaciones. Nos dice 1 Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más que preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza,
gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y el Señor aún fue más claro cuando nos dijo: si a mí me persiguieron, a vosotros os perseguirán. Y el Señor fue aún más allá. Nos lo dijo en el Sermón del Monte: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y miren lo que nos dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el cielo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, es claro que no todos vamos a pasar por grandes persecuciones, pero la Escritura nos dice que quienes la padecen son aún más bienaventurados. Claro que no podemos negar que, como lo hemos vivido, hemos experimentado en carne propia que hemos sido menospreciados y hasta aborrecidos por el mundo y por nuestras propias familias. Todo lo hemos vivido. Hemos vivido los señalamientos, hemos vivido los desprecios, nos han echado las culpas a nosotros. Si ve, por ustedes es que se vive la familia, por ustedes esto, por ustedes lo otro. Cuando le hablamos al mundo nos mira con desprecio. Intolerantes, religiosos, faltos de amor. Hay que amar al homosexual, al mentiroso, al ladrón. Eso es lo que nos dice. Y por eso nos persiguen y también nos vituperan. Hermanos, sabemos que hemos experimentado por experiencia propia todas estas mentiras, estos menosprecios y estos aborrecimientos. Pero el llamado del Señor cuando estas cosas vienen es claro: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, pero esta orden en verdad no es difícil de cumplir para el creyente verdadero. El impío y el falso cristiano se preguntarán: ¿cómo dicen que es fácil gozarse y alegrarse en medio de persecuciones y tribulaciones? Para nosotros la respuesta también es muy fácil. Es que ese gozo no viene ni es de nosotros, no es de nuestras fuerzas. Si fuera así, si dependiera de nosotros, la respuesta tendría que ser totalmente diferente. Es más, podemos considerar que nadie lograría, por valiente o fuerte que fuera, gozarse en una gran dificultad o en un gran sufrimiento. Es fácil para el creyente porque el gozo es el fruto del Espíritu Santo. Por eso el Señor dijo: fuera de mí nada podéis hacer. Por eso el cristiano clama al Señor en momentos de dificultad, para que el Señor envíe su Espíritu, el Espíritu Santo, a socorrernos, a darnos sus frutos y a darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es el Señor el que nos da gozo en medio de las tribulaciones y en medio de las dificultades. Hermanos, es necesario que volvamos a preguntar: ¿qué hemos hecho en estos momentos de gran dificultad? Porque hemos pasado algunos por momentos de gran dificultad. ¿Qué hemos hecho? Hemos clamado al Señor para que nos diera esa paz que sobrepasa todo entendimiento y con ella nos diera gozo.
o nos hemos dejado llevar por el temor, la tristeza, la angustia, y con ellas por el pecado que aparece. Porque cuando vamos despacio a estas melancolías, aparece el pecado, y entonces no pocos terminan contendiendo contra el Señor. Terminan preguntando, ¿por qué, Señor? Y les aparece la justicia propia, como si fuéramos muy buenos ante Dios. ¿Por qué a mí? Cuidado, hermanos. Cuidado con dar espacios a la tristeza, a la amargura. Esto sería un indicativo de nuestra poca oración en los momentos de tribulación y angustia. Hermanos, cuando las dificultades vengan, entreguémonos de lleno al Señor y clamemos para que nuestra oración sea escuchada en los cielos y el Señor venga a nosotros en socorro y con tiempos de refrigerio. La Biblia está llena de estas historias, de esos momentos de aflicción, de esos momentos de mucho miedo. Aquí hemos leído muchas historias, hoy vamos a leer otra. Cuando el pueblo ha clamado al Señor, se ha arrepentido, se ha inclinado y ha ido al Señor, el Señor lo ha rescatado. Cuando dudaban y permanecían en su pecado y le daban espacio al pecado, eran entregados en manos del enemigo. Vayamos, hermanos, a 2 de Crónicas 21:17. Nos dice la palabra del Señor: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí, están en Hasezón Tamar, que es en Engladis. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también todas las otras ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a los descendientes de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella, y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta causa, en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí, los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro,
¿no los juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza contra gran multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Hazael, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino de espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo: oíd Judá, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así. El pueblo clamó, se humilló, fue al Señor, y el Señor respondió: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo ante el desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Miren esa orden, vayan, pero no van a poner a pelear. Párense frente a ellos y clamen al Señor. El Señor peleará por nosotros. Hermanos, el Señor dijo: nunca te dejaré ni te desampararé. Sí, si el Señor destruyó ejércitos poderosos, ¿cuánto más no nos ayudará a vencer nuestros temores y nuestras tristezas? Hermanos, volvemos a preguntar: cuando han sobrevenido las dificultades, ¿hemos ayunado? ¿Nos hemos humillado ante el Señor y hemos clamado por su ayuda? ¿Hemos confiado en el amor y en el poder de Dios? ¿O hemos dado espacio a la duda y a la terrible incredulidad? Hermanos, la palabra del Señor es clara: para Dios no hay nada imposible. Entreguemos nuestra vida al Señor, que el Señor es fiel y misericordioso, y el Señor nunca desecha un corazón contrito y humillado. Cuidado, hermanos, cuidado con dar espacio a la tristeza, al desespero, al desaliento, a la incredulidad, y con estas a la amargura. Mirad bien, dice la palabra del Señor, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Cuidado, hermanos, con la amargura y el desdén. Nos dice la Escritura que estos son un estorbo para alcanzar la gracia de Dios, y que además contaminan a otros. Apartémonos, hermanos, de toda amargura y vayamos al Señor en oración y súplica, y entonces el Espíritu Santo nos dará supremo gozo, ese gozo inefable y maravilloso. Recordemos que el Señor también nos dijo que el amor echa fuera el temor. Por eso debemos preguntarnos constantemente: ¿amamos verdaderamente al Señor? ¿Lo amamos? Porque si amáramos verdaderamente al Señor, el amor echa fuera el temor. ¿Amamos al Señor? ¿Lo amamos como dice su palabra? ¿Como lo ordena en la Escritura?
Entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, ¿y verdaderamente amamos al Señor sobre todas las cosas? ¿Lo amamos verdaderamente con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente? ¿Lo amamos así verdaderamente? ¿Lo amamos sobre todas las cosas, incluyendo sobre nuestra propia vida o sobre la vida de nuestros seres queridos? Si en verdad amáramos a Dios con todo nuestro ser, nuestras angustias desaparecerían, porque comprenderíamos que en Él estamos completos, que en Él hemos recibido absolutamente todo, que en Él hemos alcanzado el mayor precio, la mayor corona, la salvación eterna. Si amáramos a Dios como nos lo dice la Escritura, nuestro gozo sería completo, independiente de las circunstancias, porque comprenderíamos que Él está con nosotros en todos los momentos de nuestras vidas, y que nos ha dado la vida eterna. Nos ha regalado la Jerusalén celestial. Amén. Hermanos, el Señor no nos ofrece alegrías temporales, en las cuales luego viene el llanto y muy posiblemente la desgracia. No, el Señor nos ha dado gozo eterno. A veces pareciera que no comprendiéramos de qué se trata el Evangelio. ¿O será que definitivamente hemos perdido el primer amor? O peor aún, nunca hemos tenido ese primer amor. Hermanos, ¿cuántos han sentido gozo infinito al escuchar el llamado del Señor? Muchos sintieron ese gozo infinito. ¿Cuántos no han llorado de alegría sabiendo que el Señor los va a ser su Dios y que ellos van a ser su pueblo? Así lo hemos hecho nosotros. Hemos llorado de alegría cuando el Señor nos llamó. Si no lo hemos hecho, hagámoslo. Vayamos al Señor. Clamemos de alegría. No todos tienen esa fortuna, esa bendición de que el Señor los llame. En la Escritura se ve cuántos se alegraron con gozo inefable cuando supieron que el Señor los llamaba. Vayamos a Hechos 13, 44 y 49. Dice la palabra del Señor: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor,
Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Imaginemos ese gozo de los gentiles. Imaginémoslo. Imaginemos la alegría de un pueblo que no era pueblo, de los que hasta ahora estaban excluidos del perdón de Dios y del reino de los cielos. Imaginemos ese gozo al saber que el Señor los llamaba a misericordia, los llamaba a darle sus promesas. Ese debe ser el gozo que debemos tener permanentemente. Y cuando venga la angustia o la prueba, clamemos y cantemos al Señor, que el Señor nos escuchará. Dice el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Amén. Y no miró a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarde siempre, porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quiera, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido, yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Hermanos, y si algún día viene la persecución por causa del Evangelio, también debemos clamar al Señor para que nos dé gozo en medio de la tribulación. Sí, hermanos, clamemos para que nos ayude a vencer los temores y podamos vencer la adversidad con gozo en el Señor. Ejemplos de ello tenemos mucho en la historia de la cristiandad, comenzando por los mismos apóstoles. Vayamos a Hechos 5, 27 al 41. Nos dice la palabra del Señor. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre?
y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgando de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces comienza el Espíritu Santo a orar. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Versículo 37. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que obedecían fueron dispersados. Se moría el líder y todos eran dispersados. Se murió el Señor y todos fueron levantados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen el nombre de Jesús, y les pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de afrentar por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Amén. Y salieron del templo gozosos, gozosos. Imagínense uno azotado, ¿sí? Y salir de ahí gozoso. No fueron a llorar a su casa, a que su mamita les hiciera las curaciones, ni sus hijos, sino salieron gozosos a predicar la palabra del Señor. Hermanos, que nuestro mayor gozo sea obedecer a nuestro Dios y Señor. Que cada vez que venga la prueba, la tribulación o la persecución por causa del Evangelio, clamemos al Señor para que nos llene de su Espíritu y con Él nos llene de gozo. No olvidemos, hermanos, que el gozo es un fruto del Espíritu. No lo podemos conseguir fuera de Dios. Es un fruto que sin Él nunca podremos alcanzar. Por eso el mundo solo sabe de alegrías pasajeras, de regocijos temporales, pero nunca sabe de gozos eternos, de felicidad total en la esperanza. Sí, hermanos, quienes han padecido por la causa de Cristo y se han regocijado en medio de la tribulación, lo han hecho llenos del Espíritu Santo y confiados en las promesas y en el amor de Dios por nosotros, seguros, completamente seguros,
que nada ni nadie nos separará de su amor, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dice la Escritura, hoy lo cantamos, Romanos 8, 31 al 38. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino lo que entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que testifica, es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, para tener gozo completo en nuestro Señor, solo debemos entregarnos plenamente en Él, creer en sus promesas, vivir en sus promesas, gozarnos en su palabra y en su ley. ¿Qué mayor regocijo puede haber que leer y meditar en estas porciones de la Escritura que hemos compartido hoy y en toda la Escritura? ¿Qué mayor gozo puede haber que vivir en el Señor tomados de su mano y esperando el momento de encontrarnos con Él? Quienes se han acogido de corazón a las promesas de Dios, quienes se han gozado en Él, aunque hayan muerto de la forma más terrible o más infame, han entregado su vida con gozo y alegría. Claro que pudieron haber tenido momentos de angustia en esos torturosos hechos. Perdón. Pudieron haber tenido algunos momentos de angustia, pero hermanos, no fueron vencidos por ellos, sino que fueron al Señor en clamor y oración, y el Señor mismo vino en su socorro. De otra manera es imposible un regocijo frente al sufrimiento o la muerte. Todos los que entregaron su vida por Cristo sabían que el Señor haría algo maravilloso, y sabían que iban al más completo y glorioso de los gozos. Iban a la salvación eterna, a las promesas de nuestro Cristo. Iban a encontrarse con su Salvador. Iban a una vida verdaderamente inefable y gloriosa. María Beco, expulsada de su hogar por su madre, debido a que ella se había unido a los anabaptistas, escapó de Frigia a casa de su cuñada Úrsula, cerca de Venter. Su madre puso a la policía tras su rastro. Una mañana muy temprano, una cuadrilla armada rodeó la casa y capturaron a María, sacándola de la cama. María pidió a Úrsula que la acompañara a ir con ella. El amor de ambas era más fuerte que la muerte. La madre y la hermana de Úrsula vinieron a verla como Elías, pero no pudieron conmoverla, porque ella había escogido sufrir la aflicción en lugar de tener el gozo del mundo. Y fue con María a la ciudad de Denbeter. Allí
los líderes ciegos del mundo buscaron con sutileza ganarlas para las instituciones humanas, pero ellas respondieron: nosotras no hacemos caso de los decretos del Papa ni de los errores del mundo, ya que consideraban a todas estas instituciones del papado como casas de herejía. Fueron llevadas al tribunal de Delde. Los hijos de Pilato y Caifás las sentenciaron a morir en la hoguera, lo cual les produjo gozo. Gozo al ser dignas de sufrir por el nombre de Cristo y llevar su reproche con él. Cuando fueron llevadas a la estaca, mucha gente lloraba al ver su firmeza, pero ellas cantaban y decían: no lloren, nosotras no sufrimos por ser criminales, sino porque nos unimos a Cristo. Cuando la muerte se acercaba, María dijo a Úrsula: querida hermana, el cielo está abierto para nosotras. Pues si sufrimos por un corto tiempo ahora, seremos siempre felices al lado de nuestro novio. Luego se dieron el beso de la paz y oraron a Dios que perdonara a sus jueces, los cuales, como el mundo, estaban hundidos en la sequera. Primero tomaron a María, quien suplicaba a las autoridades que no derramaran más sangre inocente, y con gran alegría caminó hacia la estaca diciendo: oh Cristo, a ti me he entregado, estoy segura que viviré contigo por siempre. Dios del cielo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Después de quemar a María, las autoridades preguntaron a Úrsula si iba a renunciar. Ella respondió: no renunciaría a las riquezas eternas por la muerte. Mi carne es también buena para ser quemada por el nombre de Cristo. De este modo, ambas permanecieron firmes hasta el fin y sellaron la palabra de Dios con su muerte, dándonos su ejemplo. Hermanos, que la esperanza de la salvación en Cristo nos lleve a vivir una vida de permanente gozo en Él. Que nuestra alegría de vivir como es digno de Dios en este mundo, que nuestra alegría sea de vivir como es digno de Dios en este mundo caído, que seamos luz para los demás. Amén. Hermanos, el Señor nos ha transformado y nos ha hecho sus hijos, nos ha hecho profetas y reyes para Él. ¿Qué más podríamos desear? Hermanos, si amamos al Señor, tendremos gozo perfecto en Él. Si es que nuestra vida sea verdaderamente para regocijo de Dios y en los de nuestra salvación. Que cada vez que venga la prueba, la tribulación o incluso la persecución, tengamos presente su amor y su infinita misericordia para con nosotros, y así podamos entrar en el regocijo de nuestro Señor. Que Dios sea nuestro gozo perfecto y nuestra vida un caminar hacia Él, en ese gozo inefable y glorioso que solo Cristo nos puede dar. Señor Padre Santo, nuestro Dios Todopoderoso y amado, mira, Señor, una vez más venimos a clamar ante ti, Señor. Oh Padre, haznos tus hijos, Señor. Danos ese gozo glorioso e inefable, Señor. Padre, oh Señor, quita en nuestros corazones todo temor a la adversidad, todo temor a la enfermedad, todo temor a la persecución, Señor. Llénanos de ti, Señor. Llena nuestro corazón de tu paz, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Haznos tus hijos, Señor, que seas nuestro Dios. Haznos tu pueblo, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.